Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión, entrega del viernes, primer viernes de campaña electoral de las municipales, de las insulares, de las autonómicas, de las autonómicas de la otra lista, de la lista regional y de las europeas. Ojo con el tema porque que no se nos despiste nadie y sobre todo que nadie se canse de votar. Hay que salir a votar, que hasta dónde yo puedo llegar. Yo no puedo decir, no le voten a este que tiene cara de vinagre y votenle a la otra que tiene cara de buena señora. Yo eso no lo puedo decir, o de bueno, lo que sea, ¿eh? Pero que salgan a votar, o sea, no lo puedo decir, no lo debo decir. Pero que salgan a votar y que sigamos con el ejemplo que dimos hace muy pocas fechas, con las generales, que subimos un par de puntos buenos. Eso sí, porque yo creo que es lo mejor expresar en toda nuestra potencia nuestras preferencias para que lo que salga nos represente lo más posible. Hala, dicho esto, que es lo que tendré que decir durante todos estos días, déjeme que presente a las personas que ya a esta hora, unos más que otros, pues están inmersos en la campaña electoral. Benjamín Perdomo, desde el punto de vista de mero observador y analista del tema electoral. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Muy buenas, muy bien. Me está diciendo... Empieza el calorcito este fin de semana, que viene una ola de calor. Sí, sí. Yo espero que los carteles los tengan bien pegados y que el sol no los destroce. Ah, porque claro... No, pero es una ola menos en Canarias. Ah, una ola menos. Está bien. O sea, no, pero viene calor este fin de semana. Eso dicen. Verás desde el Caletón Blanco, ¿no?, la campaña electoral. Sí, sin un duda. sitio de esos. Bueno, Carlos Espino, que es simpatizante del Partido Socialista y que una mano sí echan, ¿no? Siempre, aunque siempre, sea siempre. con el rodillo por ahí para abajo, ¿no? Hombre, yo siempre digo lo mismo. El PSOE fue el partido que en un momento determinado, por la confianza de sus militantes, me colocó en determinados puestos. Eso para mí es una deuda impagable y todo lo que pueda hacer yo con el PSOE, sea militante o no sea militante, es más que mi obligación, es un placer devolverle a toda esa gente la confianza que un día puso en mí. Y vamos, para lo que me necesiten, y además lo saben un montón de compañeros. Bueno, y la única persona que se está jugando aquí directamente el pellejo electoral es Borja Rubio, que es candidato al Parlamento de Canarias por Somos Nueva Canarias. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas. Muy buenos días. O sea, yo pensé que se me llenaría todo esto de candidatos y fíjate, nada más que uno. Que estaría todo el mundo dándose golpes para... Sí, hazme sí. un hueco, Jaime, pon 6 sillas más. No está mal, no está mal. No, nosotros ya hemos dicho que debates electorales en esta casa no vamos a hacer, salvo que luego en el equipo cambiemos de opinión, ¿no? Pero en principio no vamos a hacer porque aquí caben los que caben, o sea, 1, 2, 3, 4, a veces 5 y tal, no sé qué. Deberías hacerlos de pie. Sí, y en una guagua. guagua. Como en televisión española, y todo el La mundo... única, pero es que tampoco, porque luego las cámaras... Y así vemos los nerviosos que se ponen, Uno lo que sale se más, mueven, lo que gritan, uno lo que sale saltan. más que otro, el otro porque más enfocado a mí más, tu cámara está más oscura, y como son tantos, o salen todos o no salen. La única opción, tú eres muy joven, no sé si verías ese programa, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Hombre, si la tele era en blanco y negro, ¿no? Pero... Donde salieron Chiquito de la Calzada, Paz Padilla y todos estos, que eran unos cómicos que se ponían en fila. El primero explicaba un chiste, no te rías, claro. no te rías que es peor. El primero contaba un chiste y así iba a la cola, el primero contaba un chiste y es la única opción que se me ocurre para que todos tengan el mismo tratamiento. Ponemos los de Formato innovador, ¿eh? los de donde los que son 14, ¿dónde es? ¿Arrecife? No, en Arrecife son más de 14. ¿Más de 14 partidos? No, más de 14. A ver, no, 14, perdón, sí. En Aría son... 14. No, perdón. En Naría creo que son En Aría 10 al final al son final. 10 lo menos, ¿eh? 10. Ya, pues eso, Naría. pues da igual, donde sean 14 los ponemos en fila. El primero, venga, políticas sociales, pues yo, al final, el otro, y al final, y así, todo el rato. Sí, No, rompedor. Bueno, que estamos en campaña electoral, que nos tiene que llevar al Tocorrío hasta el 26 de mayo. Y, por decir algo así, lo más relevante que ha pasado en estos días, lo de la Junta Electoral, ¿te has enterado?
Sí, sí, claro. 600 pavos de multa al presidente del Cabildo y otros 600 al presidente del Gobierno, otros 600 al partido, otros 600 al Cabildo, Y por el hacer trampas. del Gobierno de Canarias, que lo pagamos entre todos. No, Pero sí, yo creo que, todos lo pagaremos entre mira, todos. yo creo que al final se ha demostrado o se ha visto qué es lo que querían hacer por parte del Cabildo con respecto al centenario de César Manrique. Es decir, y cómo montan de forma paralela a quien tiene que montar el centenario, que es la Fundación César Manrique, y ponerse los demás ayuntamientos a la disposición de la Fundación, como hizo Teguise de Coalición Canaria, y se puso y agradeció la Fundación que Teguise se haya puesto, no al servicio, sino sí a disposición de la Fundación. Y vemos como el Cabildo monta una serie de verbenas en el reducto con un escenario, que creo que ese escenario es para grandes citas, es decir, y grandes citas hablo de cantantes de primer nivel, por lo que ha venido a Lanzarote, ¿no? No digo que los demás no sean de primer nivel, pero bueno, es decir, a lo mejor con otro escenario. Se gastan una pasta tremenda, ponen el suelo de la playa, que es de arena, le ponen su moqueta para que todo el mundo se pueda sentar, se gastan un dineral, los conciertos están vacíos y hacen un enfrentamiento y una guerra contra la Fundación tremenda para decir que ellos también son la Fundación. Y al final, con todo esto, lo único que se ha visto es que el único propósito que tenían era que tenían que aprovechar el centenario de César y asimilarlo a una campaña electoral. Y les ha salido el tiro por la culata y les han multado. Y esa es la realidad y lo que hay detrás de Coalición Canaria montando desde el Cabildo el centenario de César Manrique. No hay otra y la gente se ha dado cuenta. Hombre, a mí lo que de toda esta historia lo que me parece desde luego que como ciudadanos nos tiene que hacer llevar un poco a la reflexión, esto ya ha pasado, sobre todo para que no vuelva a pasar, es que estamos hablando de dos presidentes de gobierno. Estamos hablando de personas que estaban advertidas, es decir, que ya la Junta Electoral ya les había dicho, bien, de acuerdo, no hay ningún problema en que hagan actos del centenario de César Manrique, bien, pues porque ahí ya está, es muy grande, lo que tú dices, el escenario muy gordo, etcétera, etcétera, ya están todos contratados, pero no se les ocurra intervenir en ningún acto, ¿no? Y esa es la gran perversión, ¿no? Y lo sucio. Es decir, No, que pero los la presidentes se pasen por el forro lo que les dice la justicia, porque la Junta Electoral es la justicia. Se pasen por el forro lo que les dice la justicia. Alguno ya lo ha hecho ya. Bueno, igual los dos, pero da igual. Se pasan por el forro lo que les dice la justicia y llegan y se suben al escenario y se largan un speech que luego ya es subjetivo. Si uno puede interpretar que ha sido más mitinero o menos mitinero. Yo no fui al acto, al parecer sí fue mitinero. Fue un meeting. Directo. ¿Tú fuiste? No, pero me lo contaron. Pero a mí la gravedad es que las personas que están obligadas a hacer cumplir la ley y a dar ejemplo, que son los presidentes de los gobiernos, ostras, hagan eso, ¿no? Sí, primero eso, ¿no? La cuestión de la forma. La Junta Electoral no deja de ser la justicia y que un presidente se tome así, tan superficialmente, tan banalmente, un dictamen tan claro de una administración de este estilo, pues dice mucho de cómo es su respeto a las instituciones, al poder, a la separación de poderes, en fin. Ya sabíamos que Pedro Sanginés es una persona que no se caracteriza por sus modales, ni por su respeto, ni por su civismo en el ejercicio del cargo que ostenta, pero con estas cosas más claro lo deja. Lo mismo Fernando Clavijo, que además es una persona imputada, pues también por estar, en fin, bordeando siempre la legalidad, y no es que lo diga yo, sino que lo están investigando los juzgados de La Laguna, municipio en el que él era miembro del grupo de gobierno cuando hacía este tipo de fechorías, o de supuestas fechorías, mejor dicho. Y en cuestión relacionado con lo que pasó en los Jameos y lo que pasó en el reducto, es un intento de hacer un mitin electoral a favor de Coalición Canaria que empieza desde la propia generación del logo, que señala 100 y que claramente los ceros del logo están inacabados, marcando claramente las dos Cs de Coalición Canaria, hasta, en fin, intervenir sin ningún tipo de pudor y lanzar pues una oda allí a la participación electoral a favor de Coalición Canaria. Son cosas totalmente inaceptables y personalmente me alegro de esta sentencia de la Junta, porque de alguna forma pone justicia en una cuestión que es de cariz democrático, que es que no se pueden utilizar los recursos de las instituciones para hacer campaña electoral. Sí, claro, pero estarán descojonados. Sí, hombre, lo que pasa es que vamos a ver Y se ríen de la justicia en su cara. Exactamente, y el importe no les va a asustar. Conociendo a Pedro llega con 20.000 euros, los pone ahí y dice, avíseme cuando se está acabando para yo seguir. El tema es que, desde mi punto de vista, lo que es importante en este tema
es que se les señala como tramposos. Es clarísimo, ustedes están haciendo trampa, ustedes están dopando las elecciones, metiendo recursos públicos para tratar de llegar. Y claro, si esto lo unimos con el tema de la Cámara, que hay que entender que solo se hace porque hay acuerdo con Coalición Canaria, porque si no el gobierno de Canarias les interviene, pero echando virutas, lo que tenemos que pensar es por qué han hecho el esfuerzo del centenario, por qué han hecho el esfuerzo de montar la campaña sucia e indecente de la Cámara con Pepote en el momento ¿Por qué? Porque vienen manejando desde diciembre datos muy preocupantes para Coalición Canaria y lo unimos con algo de rabiosa actualidad. Yo sé que estaba de moda reírse de Tesanos y de los datos del CIS, sí. Pero clavó perfectamente las generales. Una vez corregido, pues la manera de evaluar a Vox y un par de parámetros más. Y el CIS que sale ayer viene a confirmar los datos que maneja Coalición Canaria desde hace meses, que le sitúan en una caída muy importante en Canarias y le sitúan en una caída muy importante en Lanzarote. De hecho, veremos cómo la campaña esta va a ser brutal, la ocupación de espacios públicos, va a ser brutal el tamaño de la cartelería, la publicidad pagada. ¿Por qué? Porque saben que se la están jugando. ¿Más tamaño? Si ponen 2 contenedores uno arriba del otro, ¿qué van a poner? 3. Se la están jugando. Tienen una preocupación enorme porque los datos que se dan en este momento en el Cabildo para Coalición Canaria señalan una caída a 5. ¿Tienen ahora? ¿Perdón? ¿Cuántos tienen ahora? Ahora tienen 7. Señalan una caída a 5. En Arrecife le señalan todavía una caída mayor, por razones obvias. La desbandada de Coalición en el Ayuntamiento de Arrecife no ayuda en absoluto. Y luego, sobre todo, hay una cosa, que por primera vez empieza a aparecer en Arrecife una valoración muy negativa hacia el Cabildo y hacia el Gobierno de Canarias, porque la población está entendiendo que los principales problemas que tiene la ciudad de Arrecife son derivados de la falta de inversiones de estas dos administraciones. Por ejemplo, el hecho repetitivo de las inundaciones, que se trata de responsabilizar al ayuntamiento. No, mire usted, es que la red de pluviales y la red de recogida de alcantarillado están administradas por Canal Gestión, que es quien cobra la tasa de alcantarillado y la tasa de depuración. Y a eso se ha ido enterando la gente de ese tipo de cuestiones, o de que la falta del auditorio se produce por lo que se produce. Y ya digo, los datos lo que señalan por primera vez es que en Arrecife, a diferencia del resto de municipios, cae enormemente la valoración, ya no de las personas, de la acción del Cabildo y de la acción del Gobierno. Y el riesgo, pregunto, no lo sé, el riesgo de que hay un hecho objetivo cierto, y es que el candidato de Coalición Canaria, que es el actual presidente Pedro Sanginés, está al borde del juicio oral acusado de delitos muy serios, y que puede que sí o puede que no, pero cabe la posibilidad de que lo puedan inhabilitar en breve, ¿no? ¿Eso tú crees que, o ustedes creen que pueda frenar a la población? Es decir, bueno, vamos a ver, o sea, dime la verdad. O sea, si ¿a quién estoy votando yo? ¿A ti o a David de la Hoz? A ver, ¿sabes? Eso es... Hombre, yo no sé, vamos a ver, desde mi punto de vista, la caída de Coalición Canaria, eso yo creo que todo el mundo lo asume, y ellos lo asumen y son los primeros. Ahora bien, hay que ver que parten de unas elecciones generales en las que, nos guste o no, han sacado unos buenos resultados, sobre todo en la provincia de Tenerife y en la provincia de Las Palmas, pues, los resultados no son malos. La caída, es decir, eso no la va a parar nadie. Luego, teniendo el poder, por así decirlo, ¿cuánto van a ser capaces de, no es decir comprar, pero cuántos de subvenciones van a seguir dando? Porque desde el Cabildo se siguen dando muchas subvenciones de forma muy alegre, ¿no? Es decir, eso solo hay que mirar los decretos para ver la cantidad de subvenciones que están dando, y que ahora nos vamos a un pleno extraordinario que van a seguir dando subvenciones. Es decir, que esto va a ser como un poco a intentar pagar, por así decirlo. No sé si a lo mejor es la mejor pero Benjamín, todo tiene, evidentemente, todo tiene un límite. Sí es verdad que no sé si llegará a 5, pero que la caída va a ser grande sin ninguna duda. La cuestión es lo que el PSOE sea capaz de subir y lo que el resto de partidos sean capaces de subir. Sanginés también tiene otro hándicap, y es que, vamos, la primera vez fue la primera. Causa mucho rechazo. La segunda vez tampoco, ese es el tema. O sea, Sanginés es una persona, yo creo... ¿Con quién va a sentarse a negociar acuerdos de gobierno? No, y que es una persona, que causa... La principal idea fuerza que tiene Coalición Canaria a la hora de ejercer su acción de gobierno del Cabildo, de sacar... Ellos han tenido como 4 ideas fuerza, ¿no? La primera, el tema de los centros de horticultura y turismo, que ha explosionado... Pero eso ya, perdona, es que
eso, los residuos y no sé qué, eso ya era el eje de la campaña Sí, del 15. pero imagínate. Eso está más que Sí, sí, amortizado. pero imagínate, el tema de los residuos, el tema del agua y el tema de los centros de arte, Exacto, cultura eso fue y del turismo. 15. Todo ha implosionado, especialmente en esta última legislatura, con las sospechas que hay sobre la adjudicación de Canal Gestión y el incumplimiento de Canal Gestión de la hoja de ruta de obras que se había planificado y que se había acordado con el Cabildo de Lanzarote, el tema de los residuos. A mí me gustaría que algún miembro de Coalición Canaria algún día pateara alguna vez el barrio de Argana y oliera lo que huelen los vecinos de Argana día sí día también. Y el tema de los centros de arte, cultura y turismo, hemos visto que la principal empresa pública de Isla no solo se está precarizando muchísimo, sino que además hemos tenido una huelga en plena época estival, que eso perjudica muchísimo a la imagen de la isla. Pero es que después la otra idea fuerza es el tema de la estabilidad, de que Pedro Sanginés ha dado estabilidad. Mira, ha sido una de las épocas de mayor inestabilidad. Pedro Sanginés ha pasado muchísimo tiempo gobernando en minoría, porque los modales que tiene Pedro Sanginés, que no tiene ninguno, le impide sentarse a ninguna mesa con ningún otro socio para llegar a ningún entendimiento y ningún acuerdo, pero ni socios representados en el pleno del Cabildo de Lanzarote, ni tampoco ningún tejido asociativo, social, cultural, económico, más allá que los que les ríen las gracias por fuera de la institución. Y eso es la realidad de lo que está pasando en el Cabildo de Lanzarote. Y con el tema de su situación judicial, por supuesto que eso tiene que tener una traslación y una factura. La ciudadanía por lo que yo siento, además que soy una persona que participo políticamente y hablo con gente sobre la situación política, ha valorado de forma positiva que Gladys Acuña, que es una persona condenada, no participe de las elecciones. Oye, la gente está cansada de que gente que tiene la sombra de la duda de la justicia o que incluso está condenada participe y le pueda representar. Gladys se está haciendo un Dimas Martín, ¿eh? No sé si estabas por aquí o estabas... Sí, lo de todo el mundo en mi contra. No. y lo del En los cartel. carteles electorales aparecía Dimas sí, condenado y Juan Pedro al lado. Pero sin Seguís, votar, sin votar. Y Si digo- ves los carteles de Gladys, no pone vota. Ya. Y los con los que está... Y ahora sí yo lo pone. he visto uno que me ha hecho mucha gracia, Pero que mira, es Gladys una- Acuña una- y solo- Ramón Bermúdez, solo una- con todos los años que tiene Ramón Bermúdez. Mira, solo me gustaría decir Bueno. una cosa, dos apuntes respecto a las dos grandes premisas que hablaba Borja de los centros turísticos y el agua. Mira, y creo que es importante, y yo que no me presento, pero para el resto de partidos que tengan en cuenta, es decir, el agua. Hablan de la gestión famosa del agua, pero meten a la empresa más corrupta de toda España. Y luego, otra cosa con el agua, es decir, si tú, por ejemplo, quieres ser agricultor, en Lanzarote no puedes. Aquel que se quiera dedicar a la agricultura, no puede, porque no están poniendo contadores de agua agrícola. Es decir, que se han Los gastado una 400.000 pasta... euros del agua Pero de la sí. desaladora. No, que se han gastado una pasta y si tú quieres ser agricultor en esta isla, date la vuelta y dedícate a otra cosa porque Canal Gestión no pone contadores de agua agrícola y no te puedes dedicar al agua agrícola. Es decir, esa Pero es sí. la gran empresa que han traído. Y luego otra cosa, de los centros turísticos ahora, que no hay gestión, que los centros turísticos lo único que ha pasado es que ha venido la banda ancha, por así decirlo, de turistas, sin hacer nada porque habían otros destinos cerrados. Y en los centros turísticos entraba gente a mansalva, pero no por gestión. Es decir, no han hecho una gran cosa. Todo lo contrario. Lo único que pasaba es que entraba gente sin tino. Punto. No hay otra cosa. Y subir las tarifas. No, exactamente. Se han beneficiado de una situación excelente que ha tenido el turismo en los últimos años. Está empezando a ponerse en cuestión, hay señales de agotamiento, el Brexit va a influir, pero yo digo, con independencia de discutir y de tirar de lápiz fino en la gestión, lo que tenemos que ver son situaciones como la que se está produciendo en este momento que planteaba Jaime. O sea, ¿por qué va David de la Hoz de 2? Cargándose el acuerdo que tenían con Migdalia, que la retiraban del Parlamento, que la colaban de 2, con eso pacificaron la organización, hasta que en el último Para momento, aguantar cuando el ya no se poder. podía reaccionar, se coge, se desplaza a Migdalia y se coloca a David de la Hoz. Hombre, hay una parte que es machismo consustancial de alguno de coalición y una cierta misoginia, y basta con ver las fotos de las pegadas de carteles. Teníamos a las mujeres de Coalición Canaria pegando los carteles de los hombres de Coalición Canaria, son las fotos que han distribuido. Pero más allá de eso, ¿por qué? Porque hay una situación y Pedro Sanginés y su equipo saben que se puede producir, que es que en un momento determinado él tenga que dimitir, bien porque sea el precio por pactar por su situación o bien porque lo inhabiliten. Y Pedro, ¿qué ha hecho? Presionar para colocar detrás un hombre de su confianza, primero que dificulte la petición de su cabeza, porque si yo soy el que voy detrás y digo que no, esto se frena. Y segundo, para si se produjera la sustitución, tener detrás alguien que siga las sendas del pedrismo ilustrado que ha instaurado Lo que hizo, aunque eran de partidos distintos, lo que hizo Dimas con Mario Pérez. Efectivamente. Mario Pérez iba a la cárcel a llevarle los expedientes. a llevarle los que recaos y a traerse es- para acá. Es verdad que Pedro Sanginés
que hizo, no lo van a meter en la cárcel, porque no hay petición de cárcel, pero queda inhabilitado. Sí que hay inhabilitación. Exacto. Entonces es como prolongar su exactamente. personalidad en David de la Hoz. Él tiene muy claro, personalidad es difícil, porque un grado tan importante de algo que a veces se parece sospechosamente a la psicopatía, vamos ni entrenando. Pero estamos hablando que es alguien de su confianza, que sabe que no va a permitir que se abran determinados cajones que conviene tener cerrados, que va a seguir teniendo las atenciones que hay que tener con las personas que a Pedro le interesan, y por eso ha sido clave, a pesar de la ruptura que ha supuesto dentro de Coalición Canaria, que aunque los ecos no trascienden todavía, porque estamos en plena campaña hacia el exterior, lo veremos a partir del día 27 de mayo, esto ha hecho un daño terrible en la organización, se han cepillado, se han encargado a la secretaria general del partido, que además es la hija de un histórico. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez necesita a alguien que le cubra el puesto. Bueno. Esencialmente está claro que David de la Hoz va de segundo por esa cuestión, ¿no? O sea, por un lado, por la cuestión de la inhabilitación, porque como decía anteriormente, y era el argumentario que quería decir, el argumento que quería trasladar es que la gente está cada vez más cansada de que hayan personas con la sombra de la duda de la justicia, y eso le tiene que pasar una factura electoral y postelectoral también, porque es probable que eso acabe en una inhabilitación, y después por otro lado porque es una persona que ha sido tan incapaz de generar consensos a su alrededor, que la Canaria es consciente de que para llegar a algún tipo de acuerdo con fuerzas políticas que le permitan sumar la mayoría del cabildo, muchas de ellas van a poner sobre la mesa que no sea Pedro Sanginés el que les represente. Veremos qué pasa. Yo creo que una de las grandes incógnitas precisamente de ese cabildo que va a salir, de ese pleno del cabildo, después del 26 de mayo, así como las posiciones de fuerzas políticas como la que yo represento, Somos Lanzarote Nueva Canarias, o las de Podemos también están claras. Queda por ver, fuerzas políticas como el Partido Socialista o como Ciudadanos. ¿Queda por ver? La posición de fuerzas políticas como el Partido Que Socialista. queda por ver, que estábamos gobernando con él y no fuimos. No, pero Loli Corujo... Pero perdona, es que no queda por ver, es que estábamos en un pacto y desde que se dice que se abre juicio oral no fuimos. Pero por eso te digo... Uy, ¿cómo que queda por ver? Está acreditada. Pero por eso te digo, Carlos, que... La que queda por ver es la de otros. No lo sé, pero en este caso, lo que yo digo que queda por ver, en tanto en cuanto dices tú, bueno, a lo mejor Pedro Sanginés es el problema del Partido Socialista para llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, y eso lo tiene que decir el Partido Socialista meridianamente claro, para que los votantes también lo sepan. Yo que soy el neutral, simplemente es que Loli Corujo lo dijo, para eliminar esa cuestión. Loli Corujo dijo aquí que ni con su voto va a investir presidente a Pedro Sanginés, ni va a permitir ser ella presidenta con el voto de Sanginés. Claro, Sanginés, pero por eso te digo que el matiz está en si es Sanginés. Quita Sanginés y pon Coalición Canaria. No, quita Sanginés y pon Coalición. Vale, Carlos, simplemente era para acabar, ¿no? O sea, digo, yo creo que hay dos fuerzas políticas con opciones de entrar al Cabildo de Lanzarote, que más o menos han puesto clara su posición en relación a Coalición Canaria, otras que yo, por lo menos, en base a las declaraciones que hacía Dolores Corujo, que decía, con Pedro Sanginés, digo, el matiz es forzado o es un matiz involuntario. Si es involuntario, se refiere a Coalición Canaria, y hay fuerzas políticas como el Partido Socialista y otras, entre la que está la mía, que no vamos a permitir que Coalición Canaria esté en un gobierno en el Cabildo de Lanzarote después del 26 de mayo, pues perfecto, mejor que... Pero vamos a ver si es que el problema no es Pedro Sanginés. En este momento el Partido Socialista en toda Canarias está empeñado en acabar con el auténtico régimen que ha supuesto Coalición Canaria. O sea, no es ni siquiera una cuestión nuestra. Es más, en los momentos que había solamente tres patas, y decirle no a Coalición significaba entrar al Partido Popular de Soria, que también era muy difícil de digerir, a mí concretamente como secretario general me tocó, porque me lo pedía mi secretario regional, ayudar a que algunas islas no rompieran los pactos con Coalición, y lo digo con total normalidad, porque la alternativa era hacer crecer un PP de Soria. En este momento, gracias a Dios, y estoy muy satisfecho del fraccionamiento del panorama electoral, se crean posibilidades para que por primera vez no nos veamos en la alternativa del diablo de gobernar con el PP o gobernar con Coalición. En ese caso, el Partido Socialista lo que tiene clarísimo es que se orientará hacia políticas con sus aliados naturales. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún placer de crearnos dificultades en la gestión tratando de sacar adelante la cuota de confianza que nos han dado los ciudadanos. Si aquí se producen condiciones para una mayoría de izquierda, el Partido Socialista va a estar en una mayoría de izquierdas, pero vamos, clarísimo. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Y perdona, sí. y termino. Sí. Lo digo por los que han estado todo este tiempo avisando, no, es que Pedro Sánchez, o crecemos nosotros o Pedro Sánchez pacta con Ciudadanos. Que no. Que nosotros tenemos muy claro en este momento que el país, si hay una mayoría de izquierda, se gobierna con una mayoría de izquierda. Yo simplemente te pongo el ejemplo que en el caso concreto de
de las últimas elecciones del 2015, por poner un ejemplo, en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que es la secretaria general del Partido Socialista aquí en la isla de Lanzarote, la actual alcaldesa y en su momento candidata a la alcaldía de San Bartolomé, planteó lo mismo que tú estás planteando. Si hay un pacto de izquierdas en San Bartolomé, el Partido Socialista va a entrar a ese pacto de izquierdas. Dieron los números y el Partido Socialista dejó de mirar a su izquierda sin esa... dijiste tu paradoja del diablo de que si no entramos con coalición o con el PIL entra el PP. Eso no estaba en la ecuación en San Bartolomé. ¿Vamos a contar toda la historia? Sí, claro, por supuesto. No, vamos a contar toda la historia. Sí, desde el principio, pero desde el 2015. Sí, desde el ¿Tú quieres 2015. escuchar la historia? No, yo sé la historia y creo que Sí, ahí a lo no, mejor no. sales un poco perjudicado. En absoluto. En absoluto. El 2015 nosotros Espera, pactamos con coalición. déjame acabar, por favor. Sí. Entonces, claro, en ese momento en el Ayuntamiento de San Bartolomé hay la posibilidad de un pacto de izquierda y no se da. Y ese relato que hace el Partido Socialista de no vamos a pactar con Coalición Canaria, lo llevo yo escuchando desde hace mucho tiempo, en campaña y en pre-campaña, y luego a la hora de la verdad han formado parte de gobiernos con Coalición Canaria, y en el 2015 es el mejor ejemplo. Lo que estás diciendo, pero perdona, ¿cuántos concejales tienes? perdona, Oye, espera, vamos a contar la historia porque es que... déjame contestarle, que lo he dicho directamente del PSOE y algo conozco de este tema. Mira, nunca se ha planteado no vamos a pactar con Coalición Canaria. Lo que estás diciendo posiblemente sea ignorancia o un malentendido, porque no creo que sea una mentira pura y dura. Nunca nos hemos presentado diciendo eso por una razón muy sencilla, porque somos un partido que intenta gobernar, influir en las elecciones, y hasta el momento el mapa electoral siempre situaba que o gobernabas con Coalición Canaria o gobernabas con el PP o lograbas. Por tanto, nunca nos hemos cerrado esa puerta. Cuando la secretaria trata de llegar a un pacto de izquierdas en San Bartolomé, somos una organización de carácter federal, habíamos acordado un pacto en cascada y no lo pudimos hacer. Cuando nos vimos liberados de esa decisión de nuestro partido y nos autorizan tanto a romper en el Cabildo como a tomar otro tipo de decisiones, sabes perfectamente que se le ofreció, en repetidas ocasiones, se le ofreció a la gente tuya en San Bartolomé entrar en el gobierno y decidieron que no. Y lo conocemos los dos. Sí, no, pero Y estamos hablando que de la legislatura pasada hubiéramos estado más tiempo gobernando las fuerzas de izquierda en San Bartolomé, si ustedes hubieran aceptado la invitación. Yo creo que... Y eso es conocido por muchísima gente, y Benjamín me puede dar la razón. No, te doy la razón yo. Vale. Te doy la razón yo, menos en lo de que hubiéramos estado más tiempo gobernando juntos que sin estarlo, porque eso no es cierto, porque fue un año precisamente de las elecciones. Fue hace escasamente un año cuando se da esa posibilidad. Hace 2 años. No. Hombre, Hace el un año. verano pasado no. El verano pasado Esto simplemente. El verano pasado no, el anterior. Simplemente por acabar. Un año, Sí, año y 2 años. Pero la cuestión es, yo me refería al 2015. A mí los pactos en cascada me parece un argumento que si a ustedes les vale, perfecto. Pero no pueden decir, vamos a intentar mirar a la izquierda y cuando tienen la posibilidad no hacerlo. Yo creo que los pactos de cascada ya han terminado. Ya se Sí, acabó. pero ya han terminado, pero lo que tampoco vale, Borja, es que... Es decir, yo te voy a poner un ejemplo como el fútbol. Tampoco vale que cuando eres delantero y te ponen la pelota para marcar gol, des un paso a un lado. O que, no, si tienes la pelota para marcar gol, hazlo. Y a lo mejor en San Bartolomé, pues cuando tenías la pelotita que solo tenías que empujarla, dijeron no, ahora no. Y eso creo que les pasó a ustedes, pero les pasó en todos lados. Les pasó a Podemos en el Cabildo, les pasó, es decir, y creo que la izquierda, o los partidos que están más a la izquierda del PSOE, como se denomina, pues en este caso Somos, en este caso Podemos, creo que no entendieron muy bien en 2015 y a lo largo de esa legislatura que podrían haber entrado a gobernar, que podrían haber hecho cosas y cambiarlas y no haber mirado para otro sitio. Pero es que te estás equivocando porque tú solo conoces una parte de la historia final, probablemente de fuentes como, en fin, como la que a lo mejor No he terminado. A lo mejor me expresé mal corporalmente y les dio la sensación de que yo decía que Carlos te lo había dicho, no, digo, o por ejemplo con declaraciones como la de Carlos, no sé, o conversaciones que has tenido no sé con quién. Pero está claro que puedes tener una visión parcial de la historia. Pero la visión completa de la historia es que en el 2015, tanto Somos Lanzarote como Izquierda Unida quieren entrar en un pacto de progreso con el Partido Socialista, y es el Partido Socialista el que no quiere. Pero Borja, pero que fue público y notorio. Pero Borja, que fue público y notorio. Pero Borja, lo que te estoy diciendo es que cuando se produce un cambio ustedes no lo saben leer. Pero que esa parte la he reconocido. No puedo terminar de hablar. Pero Borja, una cosa. que esa parte la he reconocido. Perfecto, yo he reconocido la otra parte y te la he explicado también. Pero escúchame una cosa. Tú has reconocido la primera parte, yo he reconocido la segunda.
Entonces, lo que está claro es que en un determinado momento, y era el inicio de mi argumentario, es decir, en un determinado momento Somos Lanzarote plantea que se puede llegar a ese acuerdo y el argumento que da el Partido Socialista es, pues no, pues tenemos un pacto en cascada. ¿Que a ellos les vale ese argumento? Perfecto. ¿Que ese argumento es suficiente para pactar con Coalición Canaria y con el PIL? Pues perfecto también. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y por ejemplo, en el caso del Cabildo de Lanzarote, pero es lo mismo que te pasó en Aria, pero es lo mismo que te pasó en Aria, y en el caso de Cabildo de y en el caso del Cabildo de Lanzarote, nosotros hemos sido una de las fuerzas políticas, y eso tanto unos como otros, porque lo saben perfectamente, más proclives a que hubiera una moción de censura y entrar al gobierno del Cabildo de Lanzarote. Es que como no me dejaste terminar, te iba a decir que lo mismo que he señalado eso, diré siempre y estaré agradecido a la postura, como ciudadano lanzaroteño, a la postura que mantuvieron tantos ciudadanos como somos en el Cabildo de Lanzarote. Claro. Pero precisamente por eso me extraña que hayas jugado, desde mi punto de vista en corto, tratando de señalar al PSOE por un tema muy concreto que se produce en un momento determinado, que la propia secretaria general reconoce, no solo en San Bartolomé, también en el Cabildo, que íbamos forzados por una decisión de carácter federal de nuestro partido. Y precisamente por eso me extraña que entres con eso, porque como además desde que pudimos zafarnos de esa obligación, a los primeros que llamamos fue a ustedes y dijeron que no, por eso me extraña que entres en esa historia. Y que siempre es una duda, que siempre es la duda ahora de qué va a hacer el PSOE. El PSOE en Canarias, no porque quiera o no quiera, sino porque la fuerza Orcan no va a haber pactos en cascada. ¿Por qué? Porque el puzzle que se ha creado en Canarias con toda la cantidad... Si se va a pactar con Coalición Canaria. Yo creo que pactos en cascada... Borja, te estoy dando la explicación de que el anterior fue forzado por un pacto en cascada. Vale, que sí. Ahora te doy la explicación de que no lo va a haber. Por lo tanto, es una decisión del PSOE. Y el PSOE de Lanzarote, si algo conozco, es que no quiere pactar con Coalición Canaria. Broma. Ni de broma. Eres tú el que has tratado de crear una sombra de duda. No, crear ninguna sombra de duda, estoy relatando hechos. Es lo que había dicho Loli Corujo. Al igual que tú reconoces en un determinado momento que ustedes en 2015, por los argumentos que fueran, no entraron a ese pacto de izquierdas, que era lo que tú estabas defendiendo, y por eso puse ese ejemplo. Yo reconozco que en el 2018, pues Somos Lanzarote tampoco quiso entrar y sus argumentos tendrían... Y en el 2015 en Aria tampoco quiso entrar en un pacto de izquierdas. ¿Tú te crees lo del FIS? Con coalición. A ver, Mira, es que por partes. La general es la clavó. Sí, no, la general es la clavó. Pero date cuenta que la encuesta es antes del sí, la encuesta es antes de las elecciones, es la semana justo de las elecciones. Entonces, ¿qué me creo yo de esa encuesta? Me creo lo del Partido Socialista, incluso a lo mejor hasta un poco más, porque al final la gente se une a caballo ganador. No me creo lo de Coalición Canaria. Creo que está un poco más fuerte que esos 12-15, sin duda. Yo apuesto a que va a haber una pelea, y lo sigo diciendo, entre PSOE, coalición bastante fuerte, entre los dos y el resto con pocos votos. Y si coalición saca un poco más, date cuenta que hay un triángulo que sí, yo siempre lo he identificado de esta manera, y es que coalición, PP y Ciudadanos se nutren de lo mismo, del mismo voto. Entonces, quien suba de ahí, le quita el resto. Entonces, yo veo esa fotografía bastante real, con un PSOE fuerte, con una coalición un poquito más fuerte de lo que hay y el resto más bajo. Yo creo que eso está claro. Comparto en parte la cuestión que está diciendo Benjamín, porque, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz de Tenerife se ve claramente, es decir, la bajada del Partido Popular y la poca fuerza que tienen fuerzas políticas como Vox es proporcional al aumento de Coalición Canaria. Eso está claro. Sí. Es decir, además, el Congreso y Senado, tú ves Congreso y Senado y los votos, es decir, lo que le falta en el Congreso a Coalición es porque lo tiene Ciudadanos y lo que le falta en el Senado es porque viceversa. O sea, yo creo que el ciudadano medio canario, cuando ve, por ejemplo, el posicionamiento que se tuvo en un debate a 4 en las televisiones del Estado, al calor de las generales y demás, bueno, el que es progresista tiene claro que o vota al Partido Socialista o vota a Pablo Iglesias, ¿no? Más o menos tenía claro esa tesitura. Pero claro, el de derechas, que cada cual dice una locura mayor. El Casado, el otro también con unas cosas muchos exabruptos y demás. Y aquí la fragmentación y el planteamiento al final, hay un voto de resguardo, un voto de
de guarida de un cierto votante conservador que prefiere a alguien que ha tenido un perfil más bien no tan notable dentro de la campaña de la General, como puede ser Coalición Canaria, pero que sabe que asegura sus derechos de clase o sus derechos, en este caso, como votante conservador, que es Coalición Canaria. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente Tenerife y Las Palmas, que son las islas probablemente más conservadoras, ahí es donde se ve con más claridad. Sí. Además, una cosa, hombre, antes estuvieron ustedes debatiendo entre San Bartolomé y Aría que no se ponían de acuerdo. Además, hay una cosa clara, que a nivel nacional los votos eran los mismos, son 11 millones de votos para la derecha, pues 11 millones de votos, 12 millones de votos para la izquierda. Es decir, esos 11 millones de votos se dividieron entre tres, que era PP, Ciudadanos y Vox. ¿Qué ocurre en Canarias? Que tiene una dificultad mayor, es que se añade otro partido más, porque Coalición Canaria no es que tú le preguntas a un tío de izquierda si está dudando entre PSOE y coalición, no, es decir, tú le preguntas a un tío de centro-derecha si duda entre coalición PP, Ciudadanos o Vox, es decir, la fragmentación en esa pata es muchísimo mayor todavía. Bueno, es que solamente es una autopromoción, que eso siempre viene bien, porque a los telespectadores están diciendo, claro, es que aquí uno viene por el partido A, otro por el B, otro por el C, otro por el D, sucesivamente, y el de la cuenta lo del A y lo malo que son todos los demás, el B cuenta lo bonito que es el B y lo malo que son todos los demás. Bueno, para evitar estas cosas, evitarlas no, evidente, aquí hay libertad de expresión y que cada cual hable lo que sea, pero para tratar de dar una visión un tanto más objetiva, que para eso estamos los periodistas, pues durante estas 2 semanas de campaña electoral vamos a tener un espacio, igual me estoy adelantando un poco porque hay que cerrar un par de cosillas, pero la voluntad de esta casa es hacerlo y, en fin, no creo que haya mayor problema. Pues guardar cada día 15 minutitos de la tertulia o hacer una pretertulia, un espacio, en definitiva, de análisis por periodistas, a partir ya del lunes, y así pues los 10 días que vienen, para intentar también poquillo, yo es que lo siento, ustedes son representantes de partido, no es que no me fíe de ustedes, pero... No, de ellos de todos, no te fíes nunca. Para intentar, broma, digamos, es broma. dar la visión de los que ahí no nos jugamos nada, sino tener una perspectiva un poquito más alejada, porque hay mucha gente que se está quejando de decir, bueno, es que hay mucha pelea, hay muy pocas propuestas, y entonces no sabemos quién es cada cual. Bueno, pues vamos a tratar de hacer una pretertulia, un pre-show, como dicen ahora, más o menos lo más objetivo posible. Así que, pero ya eso a partir del lunes. Así que aprovechen de aquí el lunes a decir, a vender la moto propia cada uno. No, más allá que evidentemente de vender la moto propia, yo sí me creo, y mucho, los datos del CIS, entre otras cosas porque coinciden con los que venimos manejando nosotros y con los que se han llegado a filtrar que manejaba Coalición Canaria. O sea, esto no estamos hablando de algo que se haya producido en la última semana, estamos hablando de que antes de llegar las Navidades pasadas, y en algunas ocasiones se ha comentado en estas tertulias, estaban teniendo problemas muy serios en toda Canarias y particularmente en Lanzarote, y a medida que va avanzando el final del ciclo electoral, eso se va manifestando más. Porque, como bien señalaba Benjamín, la toma de datos para este estudio del CIS se hace precisamente en la última semana de las generales. Es decir, todavía no tiene el efecto rebote que pueda provocar los datos que salieron en las generales, pero sí recoge el último momento de la ciudadanía antes de votar. Que, por cierto, esto de la indecisión hay que ponerlo muy en cuarentena, porque, como habíamos comentado también en alguna ocasión, es decisión intrabloque, claro, pero no decisión de como señalar si me voy a la derecha o me voy a la izquierda. Exacto. ¿Vale? Entonces, lo que sí se está viendo en este momento es que, por ejemplo, un caso, y no voy a hablar del PSOE en este momento, voy a hablar de Podemos, había la percepción de que era una fuerza que había empezado una especie de caída libre, no solo logra remontar en el ámbito estatal, sino en el caso concreto de Canarias, resiste muy bien. Remonta, donde resiste en Canarias, pero en el Estado no remonta Podemos. Remonta con respecto, porque el análisis hay que hacerlo completo, al momento donde se le señalaba una pérdida muchísimo mayor que se le lograba situar. 40 escaños. Que subió, llegó a 41 escaños, de los 35 que daban las medias de las estadísticas de la demografía. Quiero decir con eso que logran parar una caída en Canarias. Y en el caso concreto de Canarias aguantan muy bien. Lo que es probable es que precisamente a partir de la celebración de las elecciones, por ese efecto de ánimo que se produce con respecto a cuando tú entiendes que tu voto va a servir para algo, a ganar la derecha, pues total, pues me quedo en casa. Cuando tienes la imagen, la percepción de mi voto sirve porque se va a provocar un cambio, siempre incentiva la participación, lo mismo que sucede lo contrario. De hecho, recordarán en esta tertulia que comentaba que la última semana de sondeos ya señalaba dentro del Partido Popular, por primera vez en muchos años,
no que se marcharan a Vox o Ciudadanos, sino que se iban directamente a la abstención. ¿Por qué? Porque estaban teniendo la percepción de que su voto no iba a servir. Y luego hay otra cosa, si yo como ahora estoy de fuera y lo veo de otra manera, también sí es verdad que después a nivel nacional y se está repartiendo en el resto, Podemos estar empezando a hacer una cosa medianamente decente que es empezar a verse como hombres de Estado. Es decir, tú ves las formas en las que está empezando a hablar Pablo Iglesias, ves las formas en las que está empezando a hablar Irene Montero y el resto, y es más de, oye, esto hay que sacarlo adelante, hay que colaborar. Es decir, antes querían asaltar los cielos, querían reventar a todo el mundo y ahora pues están más calmados y quieres o no, eso te da un pequeño impulso, que fue lo que le salvó a Pablo. Te digo una cosa, desde como yo lo veo de fuera. Y además yo agradezco que eso sea así, es decir, agradezco que en el Congreso de los Diputados tengamos un poco más de visión un poco más profunda, porque me parece que estas últimas legislaturas han sido demasiado circenses. Sí, no, ha sido una cuestión de mucho show, uno trajo una impresora un día, el otro apareció esposado otro día, el otro no sé cuánto, en fin. No sé, creo que hay que guardar un mínimo de las formas y la decencia, y sobre todo en fin, la cortesía parlamentaria dentro de estar allí, con un mínimo de las formas y el respeto, porque están ejerciendo la representación de los ciudadanos. Igual alguno entra a caballo. No te extraño. Eso no ha pasado todavía nunca. No, pero mire, bueno, Tejero... exacto, eso es lo que iba a decir, que entró a pie. Entró a pie. Pero no es menos cierto que, por ejemplo, la posición del Partido Socialista, que a mí me parece muy inteligente intentar gobernar en solitario, va a penalizar y va a hacer sufrir mucho a Podemos. Es decir, la influencia que pudiera tener Podemos de esa variable, de ese giro que tú comentabas, de ser Estado, si no es, sino en apoyos puntuales, quien va a rentabilizar las medidas que se van a sacar con el apoyo de Unidas Podemos y los grupos autonómicos que también están dentro de Podemos, va a ser el Partido Socialista. Entonces yo creo que en ese sentido, para acabar de dar un impulso real de cara a las generales, me parece que le va a faltar entrar en el gobierno y que pueden morir en la orilla. Pero dependerá la fuerza, lo que hablaba, dependerá de la fuerza con la que Podemos entre en las autonómicas. Y ahí es el pero yo estoy hablando de estos últimos días de las negociaciones. Es decir, hay un dato que si vemos a un Podemos muy frágil en las elecciones autonómicas, el PSOE se va a beneficiar de, bueno, pues se queda Pero fuera. yo aquí veo que el problema más gordo lo tiene Coalición Canaria, tanto a nivel Canarias como a nivel Lanzarote. Es decir, si estamos asistiendo a los mensajes que se están lanzando y a las líneas rojas de los partidos políticos, es decir, en el ámbito insular. Pero no vayas a las líneas rojas, vete al caballo ganador. Es que Ciudadanos ha dicho que no pacta con imputados. Sí, claro. No hablo de líneas rojas ideológicas de partidos, sino de situaciones judiciales. Lo está Clavijo y lo está Sanginés. Claro. Ciudadanos no puede pactar ni con Clavijo, aunque quisiera, ni con Sanginés. Sí, pero bueno, al final, mira lo que ha pasado en Murcia y en muchos otros sitios, incluso en Andalucía, Andalucía no, en Murcia, pasó en Madrid y en varios sitios. Se apartó al que estaba imputado y se siguió votando. Yo no veo que Coalición se cargue el Clavijo. Yo no veo muy claro que no lo ves tan fácil. No tan fácil. Ni uno ni otro. De motu propio, diciéndoles, por favor, ¿se pueden rodar un momentito que molesta? O forzado por la organización. O los quita el juez, no se van. Pero bueno, tú sabes lo que son 2.000 personas tocándote en la puerta todos los días y diciendo que tú eres el impedimento para que nosotros sigamos trabajando. Cuidado, Es decir, eso no está. ¿Y tú crees que están descubriendo ahora? A lo mejor pueden ser el impedimento. Yo creo que lo sabían. Yo creo que lo saben de hace Lo rato. sabían desde antes. E insisto en lo mismo, esa es la percepción que está teniendo la ciudadanía, que desde que se ha producido el fraccionamiento del espacio electoral, ya lo importante no es quién gana, sino quién es capaz de sumar. Evidentemente, si ganas y puedes sumar, mejor. Y la percepción que se está produciendo es que Coalición Canaria le ha llenado la cachimba a todo el mundo, más allá de las propias situaciones que puedan tener Clavijo o que pueda tener Pedro Sanginés. Ha rebosado la cachimba, quiere decir. Sí, hay un tema que está clarísimo. O sea, ¿quién se puede entender con dos personas que se han comportado siempre como el gran dictador de la película de Charles Chaplin, pero sin la gracia que podía tener Charlot, pero haciendo charlotadas desde sus respectivos gobiernos, con un ordeno y mando? Aquí no nos podemos olvidar de un presidente que justifica o trata de justificar que se levanta en un pleno para conminar a una persona del público porque dice que le está dando besitos. Tío, para el pleno y llama a un guardia. ¿Qué es lo que se hace? Tú no puedes entrar de matón. Tú no puedes, entrar a caballo en la planta de Montaña Roja. O sea, tú no puedes tomar este tipo de medidas. Tú no puedes, en este momento,
ignorar a la fundación, que son los herederos de César por designación del propio César, y convertirte tú en una especie de propietario de César porque eres el presidente del Cabildo y lo puedes todo. O sea, todo ese tipo de cosas están configurando un hartazgo que, como vuelvo a repetir, como ya se ve que no se mueven en esa situación de tres patas de antes, porque antes sabíamos que a las elecciones en Canarias, aquí en la Canera gobernaba coalición, por la imposibilidad que había de entenderse entre el PP y el PSOE. En este momento se ha abierto el campo totalmente y todo huele en este momento a final de un régimen. Y luego tienes otra cosa que no apunté antes, es decir, respecto a Arrecife, Coalición Canaria, el rechazo que provoca el candidato de Coalición Canaria en Arrecife, y eso también es importantísimo. ¿Por qué te crees que han utilizado a la Cámara? Pero no, muchísimo. Sí, pero porque han utilizado la Cámara y porque lo han intentado poner junto siempre con Mariate, con Jacobo. Lo están siempre medio escondiendo. Pero no solo es el rechazo que... La burrita no camina. No solo es el rechazo que genera este chico y demás, ¿no? Que bueno, él se cree que es plenipotenciario y que tiene una capacidad tremenda y se cree prácticamente que es un gran erudito. Cada uno puede tener... ir de bajón a unas elecciones. No, pero bueno, o sea, no ir de bajón, pero por lo menos intentar ser un poco realista, porque si vives en una realidad ficticia, a lo mejor el estampillo duele más, ¿no? Tiene buena autoestima. Tiene bastante buena autoestima. Cuando tú vienes de medianero de Pedro Sanginés, te notas que vienes con la fuerza del jefe. Exacto. Pero la cuestión es que hay veces que se minusvalora la memoria política, en relación a lo que estaba diciendo Benjamín del tema de Arrecife. Oye, tío, tú no puedes presentar a Coalición como un solucionador de los conflictos de Arrecife cuando ante la primera oportunidad que te viste fuera del grupo de gobierno se mandó a mudar él primero, el segundo, el cuarto de la lista. Pero es que María Teresa Lorenzo ya fue elegida concejal en su día y duró 0, se fue. Claro. Luego Rafael Juan, cuando salió del gobierno, se fue. Ascensión Toledo, desde que se quedó también sin el sueldo, se fue a colocar no sé quién en la administración autonómica. Y después y lo meten de no sé cuánto en el una cosa, es decir, que siempre... Una cosita rápido, ¿eh? Es decir, montan la campaña de la Cámara de Comercio, pum, a la Junta Electoral les pega un estampillo. Ahora están empezando con la asociación Lánzate de una factura que les había quedado atrás de 5.000 euros. Pero claro, y empiezan a hacer vídeos. Pero cuando empiezas a ver de dónde procede la factura, es del área de turismo de Coalición Canaria. El pollo que le está montando el colectivo LGTBI+. Es una factura restante de Coalición Canaria. Es decir, es una cosa... Amigo. No, y aparte de todo me da la sensación, porque oí algo de eso, que vamos a tener alguna sorpresa con esa factura. Pero vuelvo a insistir, es que precisamente como presentan un candidato muy débil, tienen que poner contenedores muy gordos, y sobre todo tienen que tirar del amparo de la Cámara. Creo que Boluda ha sacado 5 contenedores. Que por cierto, es una cosa curiosa lo de la Cámara, porque fíjate, hay que gestionar bien Arrecife. Yo en principio estoy de acuerdo, pero claro, cuando vas y miras en la página web y ves quiénes son los miembros de la directiva, empiezas a mirar. Javier Betancor Tubau. Este señor está condenado por saquear el Ayuntamiento de San Bartolomé. Este señor está condenado porque reconoce que saquea el Ayuntamiento de San Bartolomé. Y este señor, en compañía del que cobra un montón de fondos del Cabildo, toda la historia, es el que viene ahora y dice: vamos a hacer lo mismo con Arrecife, hombre, que con San Bartolomé fue poco. Lo que aquí lo vamos a hacer con el plan general. Es de una indecencia descomunal. Nos tenemos que ir, que ya está, que es viernes. Enseguida viene Astrid Pérez, por cierto, para hablar de tal. Y luego lo pongo entre paréntesis porque no dependemos de nuestra voluntad, sino de las conexiones aéreas y demás, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que entre en tiempo, antes de que termine el programa, entre en tiempo la ministra de Trabajo del Gobierno de España, Madalena Álvarez, que está esta tarde a las 8 en la Socialdemocracia dando un mitin y pues nos ha concedido unos minutos una entrevista en esta casa. Pero insisto, dependemos te voy a adelantar una noticia. ¿Qué? El viernes por la tarde, Pedro Sanginés sacará una nota diciendo que la ministra no le atiende. Ni fue su cumpleaños. Y Coalición Canaria, que la ha llamado y que no la atiende. O sea, que igual le puedo hacer alguna pregunta preventiva. Sí, que si te invitaron. Porque cuando salga, señora ministra, cuando Coalición Canaria... Esto es una porra, ¿eh? Hay nota de Coalición Canaria diciendo que la ministra no la atiende. Ya está preparado. Bueno, en fin. Gracias, Benjamín. Gracias, Borja. Gracias. Bueno, ¿tienen algún acto aprovechando la coyuntura? ¿No? Bueno, que es que mañana, el otro día, el viernes pasado, tenía una cosa importante y al final no la dijimos. Mañana es la presentación de la candidatura en Arrecife a las 7:30 en el
en la travesía de la Guaresía, en el rincón de la Guaresía. Ajá, vale. Ustedes se tratan de las 8 en la Sociedad de Democracia y ya está. Y que no ha venido, tiempo ha tenido. Hasta dentro un poquito que volvemos.